Muy bien, seguimos en el programa. Ya se encuentra con nosotros la doctora Luz Angélica Pretel Paredes, fiscal adjunta provincial, en este caso de la banda de Chilcayo. Como ya vamos a conversar respecto de un tema importante, proceso inmediato, y su relevancia pues en delitos contra la mujer. Primero que nada, la bienvenida y el saludo correspondiente. Doctora Pretel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Qué gusto noches. tenerla esta noche con nosotros. Buenas noches, señor Tipián, a usted y a todo el público televidente. Muy bien, ¿cómo definimos el proceso inmediato? Muchos seguro que de repente no manejan el término legal. Ajá. El proceso inmediato es un tipo de proceso especial en el cual se busca la simplificación del proceso, y la característica principal de este proceso es que se elimina dos etapas del proceso común. ¿Cuál es? La etapa del proceso de la investigación preparatoria y la etapa intermedia. Que tienen tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué significa? El proceso inmediato significa que de las diligencias preliminares, que pueden ser a nivel policial o a nivel de fiscalía, inmediatamente el proceso, si es que se recaban todos los elementos de convicción, se requiere el proceso inmediato ante el juez de investigación preparatoria, quien realiza una audiencia en la cual pues declarará la procedencia o no del proceso inmediato, y dentro de las 72 horas de llevar a cabo esa audiencia se llevará a cabo el juicio oral. O sea, así de rápido. Así de rápido. Ahora, cuando hablamos de supuestos en la aplicación de este tema del proceso inmediato, ¿a qué nos referimos? Los supuestos de aplicación del proceso inmediato están establecidos en la norma del Código Procesal Penal, en donde nos dice que el proceso inmediato se aplican en tres casos. ¿Cuáles son? En flagrancia delictiva, cuando haya confesión del imputado, y también cuando hay suficientes elementos de convicción que se hayan recabado en esta etapa preliminar, previa declaración del imputado. Y la norma incluye un cuarto supuesto en donde obliga sí o sí al fiscal a incoar un proceso inmediato, y son en delitos de omisión a la asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad. En estos dos procesos, que es la omisión a la asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad, no se requiere ya más tema probatorio. Por ejemplo, en el caso de los procesos de omisión a la asistencia familiar, nos llegan las copias certificadas del proceso de alimentos que se tramitó en un juzgado de paz letrado, y damos o aplicamos en un primer momento la oportunidad al imputado de que se acoja a un principio de oportunidad, es decir, que pague la deuda. Okay. Si no la paga, inmediatamente nosotros estamos incoando el proceso inmediato, y la mayoría de los casos, podría decirse un 80%, cuando llega a proceso inmediato a nivel de investigación preparatoria, culminan con una sentencia que puede ser vía una terminación anticipada, o también, si es que cancela y no tiene antecedentes, también se puede aplicar un principio de oportunidad y dar por concluido el proceso de esa forma, ¿no? Dentro de estos cuatro supuestos de aplicación del proceso inmediato, hablamos de la flagrancia. Creo que es de momento, o sea, lo encuentran al agresor, en todo caso, golpeando a la mujer, inmediatamente haciendo la denuncia. Así es. O sea, esta flagrancia significa que el agente es intervenido o es encontrado en el momento mismo de la comisión del delito, ¿no? Okay. O también puede ser detenido dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del hecho, siempre y cuando existan testigos del hecho, ¿no? O también cuando se le encuentre a esa persona dentro de las 24 horas también de cometido el delito, con instrumentos con los cuales ha cometido el delito, o con instrumentos u objetos que, por ejemplo, han sido parte de la comisión del delito. Por ejemplo, ha entrado a robar ha robado en un grifo y se ha llevado dinero, se le encuentra, por ejemplo, con parte del dinero. Dentro de las 24 horas, ahí es una flagrancia delictiva, ¿no? Bien, y en el caso de la de violencia contra la mujer... Las mujeres. En el caso de la violencia contra la mujer, por ejemplo, en los casos de agresión física, si estos hechos, la mujer, que muchas veces, o en la mayoría de veces es la agraviada, denuncia este hecho dentro de las 24 horas, el fiscal con la Policía Nacional realizan las investigaciones y las diligencias urgentes que el caso amerita. Uno es recibir la denuncia de la persona agraviada, pasa su reconocimiento médico legal y se cita
al agresor, ¿no? Se cita si es que no lo han podido capturar o si es que lo han capturado en flagrancia, se toma su declaración en ese acto. Según la ley esa que protege, ley de protección contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar, establece que es la Policía Nacional la que se encarga de la investigación de estos casos y dentro de las 24 horas tiene que remitir los actuados al juzgado de familia para que sea el juzgado de familia que dicte las medidas de protección en ese caso. Y a la par de las medidas de protección que va a dictar el juez de familia, nosotros como Ministerio Público, como Fiscalía, incoamos el proceso inmediato. ¿Qué significa esto? Que dentro de las 24 horas de la detención o de la denuncia, estamos incoando el proceso inmediato y el juez de investigación preparatoria está señalando fecha para audiencia dentro de las 48 horas. Generalmente lo hacen 24 horas. Rapidísimo, en realidad. ¿Y qué significa esto? Que llegamos a la audiencia en donde nos declaran la procedencia del proceso inmediato y el 80% de los procesos están culminando con sentencias condenatorias. Ahora, cuando hablamos de excepciones en la aplicación de este tema del proceso inmediato, ¿cuáles son? Cuando hablamos de las excepciones al proceso inmediato es que, conforme lo he señalado, el proceso inmediato se anula o no se lleva o se abrevia dos etapas, que es la investigación preparatoria y la etapa intermedia. Entonces, en las excepciones, lo que nos señala la norma es que no se puede aplicar un proceso inmediato en delitos graves, en delitos complejos. Por ejemplo, en un robo agravado, en donde haya pluralidad de agentes o en donde haya pluralidad de víctimas, cuando se necesite resultados de pericias, por ejemplo, una pericia psicológica o una pericia balística o pericia, por ejemplo, en caso de drogas. Por más flagrancia que exista, si necesitamos de esas diligencias, en esos supuestos no podemos aplicar un proceso inmediato. ¿En caso de feminicidio? Tampoco podríamos aplicar un proceso inmediato. Bien, en todo caso, hay procedimientos, hay un proceso en concreto sobre este tema del proceso inmediato, o sea, ¿hay un trámite a seguir? Exacto. Como le explicaba, dentro de la interpuesta la denuncia, en un caso de flagrancia, por ejemplo, dentro de las 24 horas, el Ministerio Público recaba todos los elementos y presenta su requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria. Ese Juzgado de Investigación Preparatoria, quien tiene 48 horas para señalar fecha para audiencia, y en esa audiencia es donde se lleva a cabo o se verifica si es que procede o no este proceso inmediato, y con la procedencia de este proceso inmediato se le concede 24 horas al fiscal para que formule su acusación. Con la formulación de la acusación, el juez juez unipersonal, dentro de las 72 horas, cita a un juicio oral. ¿Las sanciones son muy drásticas con este proceso inmediato? Lo que pasa es que el proceso inmediato se aplica, como ya la norma obliga, en omisión a la asistencia familiar, en conducción en estado de ebriedad, pero lo que estamos viendo en lo que va de este año, voy a hablar específicamente por lo que sucede en el despacho de la Fiscalía de la Banda, es que la carga procesal ha incrementado de tal magnitud en casos de lesiones contra las mujeres y en el entorno familiar. ¿De un 100%? ¿De cuánto estamos hablando? Un 80%. 80%. De este 80%, podríamos decir que un 60% son de agresiones psicológicas y del otro porcentaje son de agresiones físicas. Entonces, ¿qué pasa? Estas agresiones físicas, de acuerdo a los días de incapacidad médico-legal que va a arrojar al ser evaluada la víctima, se va a determinar si es un delito de lesiones propiamente dicha o si es un delito de agresiones contra la mujer. Y la diferencia entre estos dos delitos es la pena que está determinada, ¿no?, para la gente, ¿no? En el delito de lesiones la pena es de 3 a 6 años y en el de agresiones es de 1 a 3 años. Entonces, en nuestro diario de labor, lo que tenemos es que, por no decir
el 95% de procesos que nosotros incoamos son procesos que acaban con sentencia. Procesos que acaban, y muchas veces quienes han sido imputados obviamente no entienden por qué lo sentenciaron, ¿no? La verdad es que eso es lo que podemos apreciar, en que las personas como que no toman conciencia o no entienden muchas veces qué es lo que está pasando. Lamentamos a veces reconocer que en la idiosincrasia de las personas de la zona consideran a la mujer como su propiedad, consideran a la mujer como que es inferior y está en la obligación de atenderlo, de servirle al esposo, y esto es lo que genera muchos problemas. Pero lamentablemente también la causa de estos problemas es la situación de extrema pobreza o pobreza en donde las personas pues viven, y que lamentablemente la falta de dinero, la mala economía pues llevan a todos estos problemas que desencadenan pues en una violencia, ¿no? Aunque no debe ser así en realidad, ¿no? No justifica, son, pero claro, no es la realidad. Y lo que quisiera que se tome en cuenta es que hay un proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Congreso, en donde señala que en todos los delitos de lesiones contra las mujeres, en cuya pena va de 3 a 6 años, es decir, cuando los días de incapacidad médica van de 10 a 30 días, la pena va a ser efectiva. ¿Efectiva? Efectiva. O sea, nada de que vas a estar con libertad provisional, sujeto a reglas de conducta. No, señor, de frente al penal. Sí, entonces la norma se está poniendo cada vez más drástica, y hay que tomar conciencia realmente de esa situación, ¿no? Porque es alarmante, ¿eh? ¿Se podrá cambiar el contexto finalmente? Porque, imagínese, si usted me dice que hay una cantidad impresionante de temas de ataques a las mujeres, obviamente pues con este tema de la ley como que la situación se les va a poner color de hormiga pues a los agresores. Aunque creo que ya de por sí, el hecho de que te manden de 1 a 3 años por agresión y lesiones de 3 a 6, imagínese, ¿no? Sí. Eso pienso yo que debemos tomar conciencia. ¿Por qué? Porque a un ciudadano, por ejemplo, que trabaja en una entidad del Estado, ganarse una sentencia es ya una sentencia por delito doloso, así sea una pena suspendida, pero pueden, por ejemplo, suspenderlo del trabajo, pueden botarlo de su centro de labores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene una sentencia. Entonces, pienso yo que hay que tomar conciencia de este delito, de este accionar que muchas veces, o en la mayoría de las veces, es cometida por los hombres, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le puede dar a las damas que están viendo el programa, teniendo en cuenta de que a veces, digamos, no denuncia por el tema del qué dirán? Lo que se puede decir es que para solucionar ese problema, pienso yo que las mujeres tienen que tomar valor, fuerza para poder denunciar. Es muy difícil, y eso lo vemos también, que muchas de estas mujeres no denuncian porque son personas que dependen del varón, dependientes de varón, ¿no? Entonces, pero también en lo que podemos ver es que muchos de estos casos, cuando estas mujeres se arman de valor y denuncian, y ya llegan a un juzgado, y en donde se les está imponiendo una sentencia, en estas últimas sentencias que estamos teniendo en el juzgado de investigación preparatoria, se está imponiendo como una regla de conducta las terapias psicológicas. ¿Se tienen que ir sí o sí? Sí o sí tienen que ir a terapia psicológica. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque le va a ayudar al varón a reflexionar sobre su conducta, y esto también va a ir en mejora de la relación familiar, no solamente con la mujer, sino con los hijos. Claro que sí, ¿no? Porque son los que más sufren, ¿no? Exacto. Ahora, dentro de la sentencia le dicen, si no vas, te cambio la medida de detención. Se suspende, como es una pena suspendida, si es que no se está cumpliendo esa regla de conducta, lo que se puede hacer es revocar la suspensión y que esa persona ingrese a un penal a cumplir el íntegro de la pena. Que sea efectiva, ¿no? Tremenda situación. Doctora Luz Angélica Pretel Paredes, muchas gracias por haber estado esta noche. Sin duda un tema muy interesante, y estoy seguro de que la población ha tomado nota de lo que usted ha señalado. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial.